a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Coffee Chat de Active Studio, un espacio para tratar temas de creatividad, comunicación, emprendimiento, entre otros muchos temas. En este episodio que estamos empezando el 2021, pues venimos de un complejo 2020 donde hubieron muchos retos, donde hubieron muchas oportunidades también. Queremos aprovechar esta nueva energía para que empecemos a hablar de las tendencias de consumo que vienen para este año. Exacto, y para que no sea únicamente nuestra apreciación, posiblemente de pronto solo nuestros comentarios, pues quisimos invitar a una persona experta en todos los temas de mercadeo y publicidad. Es, ¿cómo decirlo? Siempre se dice que hay personas que no necesitan presentación, pero pues creo que esto es uno de esos casos en que de verdad no la necesita porque tiene muchísimo bagaje en estos temas. Es un colombiano excepcional con experiencia en grandes agencias en Estados Unidos, en Latinoamérica, galardonado por el presidente Santos como uno de los colombianos más influyentes en el mundo en el año 2018, también por la revista Dinero y por la Universidad del Rosario, una autoridad en la industria de la publicidad, que nos ayudará a corroborar todas estas tendencias en 2021 desde su experiencia, pues para ayudar al entendimiento de todos los emprendedores, de los mercadólogos, de los publicistas, de los creativos, de todas las personas, de empresarios también, emprendedores que nos están viendo, y pues que quieran acercarse un poco más a sus consumidores en este 2021. Entonces decidimos modificar un poquito el formato con Mauricio Sabugal, a quien les presento. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Rubén, Yufo, ¿cómo están? Gusto verlos. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por todo lo que dicen acerca de mí. No, gracias a ti por sacarnos el tiempo para esto. Como les decía, vamos a modificar un poquito el formato. Identificamos algunas cosas muy importantes que están diciendo otras grandes eminencias en el mundo acerca de las tendencias de consumo, de cómo se van o qué van a buscar los consumidores en las marcas a las cuales están apegadas, a las marcas a las cuales siguen. Y lo que vamos a hacer es precisamente aprovechar toda la experiencia que tiene Mauricio para que comentemos sobre estas tendencias, que nos dé sus inputs y ver cuál es el resultado y que ojalá le sirva mucho a toda la gente que nos está viendo. Entonces, si te parece bien, Yufo, vamos empezando de una vez y entrando en materia. Perfecto. Dale, listo. Entonces, pues primero que todo, gracias por estar acá con nosotros, por compartir con nosotros este Coffee Chat. Queríamos saber ahorita, con todo este tema de la pandemia, según Bárbara Corcoran de Shark Tank, ella dice que el consumidor, por todo este tema que ha pasado de no sabemos qué hay, qué viene, cuándo vuelven a abrir las economías, entonces ella dice que el consumidor está buscando seguridad. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Sí, yo pienso lo mismo. Es decir, cualquier persona en este momento lo que menos busca es correr riesgos. Y eso arranca por la misma pandemia y por lo mismo que estamos viviendo, donde todo el mundo se está autoprotegiendo. Eso sucede en la economía también. Las personas en este momento, bueno, se ven dos fenómenos, uno de protección digamos, de sus bienes, de sus assets, otro también de un cambio en los modelos de consumo y de cosas también inesperadas. A pesar de que las personas, digamos, la lógica diría que todas las personas estarían esperando a que algo suceda para reinvertir, si tienen liquidez, o esperando a poder, digamos, que salvar sus assets, si están en una mala situación. También se ven unas tendencias increíbles. Uno ve, por ejemplo, cómo la finca raíz está en boom. La compra de real estate en Estados Unidos pues se ha disparado. Florida se volvió un sitio en donde en este momento si uno busca casas para comprar o casas en arriendo, no hay en los sitios top, digamos, del estado. Y todo lo que se llama el cinturón del sol en Estados Unidos, que son los estados del sur, se están, digamos que llenando de gente que está haciendo un éxodo de las ciudades. La gente se está viniendo de las ciudades que antes podrían haber sido mucho más importantes o mucho más relevantes, ciudades como Nueva York, y se están abriendo hacia ciudades más pequeñas con mucha mejor calidad de vida. También buscando seguridad en la calidad de vida, seguridad en que pueden ser ciudades más económicas y seguridad en tener a la familia en mejores espacios, que no son espacios tan, digamos que expuestos a todo lo que está pasando. Eso por un lado. Por el otro lado también seguridad en la inversión en negocios y seguridad en el consumo.
ustedes ven cómo las compañías también han tenido que adaptarse a cambiar empaques, a hacer una cantidad de redefiniciones basadas en todo esto que está pasando. Ahora, ¿todos tenemos incertidumbre de lo que viene? Sí. Todos sabemos que nos esperan tiempos mejores también, y muchos de nosotros estamos esperando la ocasión para, digamos que, reactivar los negocios con base en la oportunidad que esto puede generar. Pero sí, digamos, si lo que el consumidor está buscando es seguridad, es precisamente por la incertidumbre que tenemos. Claro, y ahí seguramente va a haber mucha importancia en el tema, en cómo las marcas creativamente se acercan a estos temas de seguridad, cómo también se acostumbran un poco y aprovechan de pronto como oportunidad todas estas nuevas medidas que yo creo que llegaron para nunca ir. Es el tema de tomar la temperatura a las entradas de las tiendas, el tema de, pues todas estas medidas que finalmente no se van a ir, y es donde definitivamente las marcas van a tener una oportunidad bien importante de aprovechar ese momento, y que la seguridad sea algo, digamos, que los acerque precisamente a sus consumidores, y que de alguna manera creativa lo puedan lograr. Claro, y Eso ha habido muchos aprendizajes de esto, y sobre todo el mayor aprendizaje es la capacidad de adaptarse rápidamente. Es decir, las empresas que lograron sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino hacer buenos negocios durante toda esta época de COVID, fueron empresas que se adaptaron rápidamente a la situación, que no claro. se pusieron a llorar, sino por el contrario empezaron a fabricar pañuelos. Entonces, eso es algo muy relevante y es un aprendizaje muy grande de toda esta situación que estamos atravesando. Claro, claro, De bueno, acuerdo. tenemos una segunda que identificamos. Esta es la fuente, es Stephanie Buscemi, de la CMO de Salesforce, que dice que hay una tendencia muy criticada, por así decirlo, que se ha venido dando, que es el value wash, así como también se hablaba del green wash y de todas estas cosas, donde en el value wash es como una falsa oferta de valor de productos y servicios. Eh, ¿Cómo crees tú, Mauricio, que las personas que nos escuchan, que de pronto dirigen una marca, una empresa, pueden evitar caer precisamente en estas ofertas de valor falsas que no motiven ni enganchen al consumidor? ¿Cómo crees tú que le pueden dar la vuelta precisamente a no caer en ese nuevo value wash que viene ahí como una tendencia muy criticada, según nos dice Stephanie? Sí, yo creo que aquí tenemos que unir esto también al fake news, ¿no? Que puede Ok, también venir de la mano con todo lo que está pasando. Lo primero que hay que mirar es que las empresas, digamos que el consumidor ya no se convence tan fácilmente de lo que una empresa promete. claro, Segundo, las empresas o los fabricantes o los anunciantes tienen que ser consistentes con su oferta de valor, porque hoy tenemos pues demasiadas fuentes con las cuales podemos comprobar que esa oferta de valor sea cierta o no sea cierta. claro. Y no podemos sobreprometer cosas basados en, llamémoslos, anuncios publicitarios que no pueden ser comprobados. Hoy en día cualquier cosa puede ser comprobada a través del Internet, y cualquier cosa puede ser inmediatamente replicada a nivel mundial y puede afectar a una marca tremendamente. Eso también viene digamos, en línea con los fake news, que tampoco tenemos que creer en todo lo que dicen. O sea, que en todo lo que dicen las redes sociales no tenemos que creer. A veces uno recibe comentarios, es que Facebook dice que tal cosa, es que Instagram dice que tal cosa. No, Facebook no dice nada. Instagram tampoco dice nada. Esos son Sí, plataformas. Es la Los que gente. dicen son los que publican ahí. Y entonces uno tiene que tener muy claro la credibilidad que tiene la fuente, tal cual como lo tenía pues, en el pasado las noticias y la credibilidad de los medios. Hoy en día tiene uno que tener muy claro la credibilidad del que publica algo. Es simplemente para tener claro y para que las personas que comentan con que Twitter dijo, o mire el tweet que vi, o mire lo que dice Facebook, o mire lo que dice Instagram, no es así, no es Instagram, no es Facebook, y vuelvo y lo repito, el que lo dice, es el que lo publica. Entonces, lo mismo sucede con las marcas publican una cantidad de cosas, pero no hay infinidad de marcas, hay infinidad de compañías, y obviamente no todas se manejan con los valores éticos que deberían manejarse. Y eso el consumidor lo puede comprobar muy fácilmente, y hay que estar pendiente de que lo que se promete se cumple. Y eso es un principio que hay en los negocios de toda la vida. Y es más claro. hoy en día, que lo que se promete se puede comprobar, ¿no? Sí, es que estamos en un momento en el que el acceso a la información es
para todo el mundo. O sea, aquí ya no hay el tema de, en mi época, que alguien decía, yo fui a Estados Unidos y es que en Estados Unidos Mickey Mouse hace esto, en Walt Disney World pasa esto, Y y no tocaba había creerle, como, claro, tocaba sí, creerle a la entonces persona. el peladito cool que iba de viaje y decía que allá fue amigo de Mickey Mouse una semana, tocaba creerle porque pues no había forma de comprobar. Ya ahorita cualquiera se mete y bueno, ¿y esto qué está? Ah, no, son actores, es esto que está aquí, esto funciona así, hay videos, hay fuentes que son verídicas y no es creerle al peladito que en este momento tiene mi edad y publica pendejadas en Facebook. Claro, pero Exactamente, también está el peladito que conoce muy bien las aplicaciones y que puede crear una historia falsa exactamente. usando las aplicaciones y usando las capacidades de diseño que tiene Yufo, pues se puede crear una historia falsa fácilmente. Hay un peladito así que se llamaba Donald Trump y se inventó un poco de cosas. Exactamente. Exacto. Ah, bueno, estamos de acuerdo en Ahora, eso. O ese sea, punto que toca Yufo es muy interesante, el punto de Donald Trump, porque independientemente que sea malo o bueno, lo que hizo Donald Trump fue manejar una estrategia de marketing. Así es. O sea, una estrategia que le pudo haber dado resultado en la primera, bueno, en la primera elección, no le dio resultado en la segunda, pero eso todo fue una estrategia de marketing y que el consumidor compró porque tuvo 60 millones de votos. sí, Entonces hay una, digamos, hay una estrategia detrás de comunicación de replicar y yo siempre digo que Trump tuiteaba no para la gente que tenía Twitter, sino para los que no tenían, porque lo que replicaba, lo que decía Trump era el voz a voz. La gente comentaba, independientemente de que estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo, comentaba lo que decía Trump en sus tweets. Y eso era lo que llevaba a que la gente que no está culturizada, digamos, no tiene el nivel de cultura para evaluar si eso es verdadero o falso, creyera en todo lo que se le decía. a mí me quedó muy grabado eso. Una vez tú lo dijiste, yo creo que pues cuando estaba entrando en campaña de Trump hace rato, una vez nosotros tuvimos una reunión y tú comentaste eso, que era impresionante y era de admirar eso que ese man estaba haciendo con todo el tema de las fake news. El tipo tiraba y llenaba y saturaba y era una estrategia de mercadeo prácticamente. Sí, y Claro, que me acuerdo que lo decía Mauricio, generó una conexión emocional con los que tenía que lograr esa conexión emocional y ese fue el éxito de su campaña. Y ese y fue muchas veces dijo lo que mucha gente quería oír. lo que querían También. Ajá. escuchar, exactamente. Exacto. No, ahí, digamos, la siguiente opinión va muy pegada con esto porque esta persona, Kofi Amu Goodfried, no sé si lo pronuncié bien, es que ese Amu me queda bien difícil, que es el VP Marketing de DoorDash, habla de que las empresas deben tener una conciencia, las empresas, las marcas deben tener una conciencia. Entonces, en un mundo que está tan saturado por este tipo de fake news, de olas políticas, de manipulación de información, ¿cómo hace una marca puntualmente? No tanto una empresa, pues una empresa sí tiene sus valores como muy económicos, pero una marca como tal, para sobrevivir en el 2021 sin tomar una postura o tiene que tomar una postura con respecto a algo. Bueno, yo creo que la postura la toma la compañía y no la marca. Ok. Creo que el norte de, digamos, las posturas las impone el CEO, no no el CMO, No las modas por ahí. exactamente. El CEO de una compañía es el que tiene que, llamemos que, imponer la cultura y la posición de la compañía. Yo creo que en lo que es importante es que las marcas y las compañías deben mantenerse, primero, lo más apolíticas que puedan, pero eso no quiere decir que no tengan influencia en lo que está pasando socialmente. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que exista, y lo pongo así en términos de lo que estamos hablando, una cosa es que exista la discriminación o que exista, digamos que ese tipo de situaciones donde las marcas tienen que tomar una posición para evitar que pasen pues todos esos desbalances sociales. Y otra cosa es que hablen abiertamente para favorecer a un candidato. Obviamente, a De veces acuerdo. están en la línea porque no se puede diferenciar una cosa de la otra. Pero lo más importante es que las marcas estén siempre en la posición de ayudar a la sociedad y de crear esos valores y principios con los que la sociedad tiene que vivir. Y no irse en contra ni apoyar otro tipo de cosas que obviamente van en desfavorecimiento de la sociedad.
no solamente en temas políticos, en temas de contaminación, en temas de responsabilidad social, de ayudar a comunidades. Todos esos valores tienen que ser muy importantes y mucho más hoy, en donde la gente joven pues está mucho más consciente. Yo ayer vi una película que me dejó en shock, que no había caído en cuenta, en realidad debo admitir que no había caído en cuenta, que toda la contaminación del mar no tiene más de un siglo. Es decir, ¿cuántas? No se imagina que la contaminación viene proporcionalmente a la existencia del ser humano y no. Resulta que la contaminación grande del mar no tiene sino un siglo, desde que apareció el plástico. Entonces, nosotros sí tenemos que crear conciencia de que esta generación, especialmente la mía, la de mi edad, fue o es la que ha contribuido muchísimo a contaminar el planeta. Y la siguiente generación que ya tomó conciencia es la que tiene que arreglarlo, o la que tiene que arreglar un poco los errores que hemos cometido, y las marcas tienen que estar ahí, las compañías tienen que estar ahí apoyando ese tipo de acciones. Claro, y eso sí se le puede sumar, de hecho, el tema de que finalmente, si lo que tú dices, de pronto las posturas políticas pueden ser, digamos, incluso pueden estar fuera, digamos, del alcance incluso de comunicativo de una marca, pero sí lo que tú dices, hay tendencias o hay este otro tipo de factores donde pueden estar influyendo en temas muy relacionados con la sostenibilidad, de la cual pues hablamos bastante en Actis, donde hay temas medioambientales, temas sociales, temas económicos que son muy diferentes, porque además incluso si una marca intenta mantenerse como al margen, el mismo silencio puede llegar a ser tomado como una especie de discurso. Entonces, el silencio muchas veces más elocuente que la palabra. O sea, exacto, guardar silencio en muchas cosas es también negativo. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado en la forma como se dice para no caer digamos, en la posición contraria, que es apoyar políticamente algo que no estaría, digamos, favoreciendo a toda la sociedad, pero sí hay que decir y hay que sentar posición en que no se deben tolerar muchas acciones que se ven en el desbalance social que existe hoy. Sí, no, y es que las marcas ahí también tienen pues nosotros les podemos recomendar una guía que existe, que exacto. son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Pues ahí hay 17 opciones para tomar una posición. O sea, no es que tengas que buscarlo mucho, en cualquier lado ya las encuentras, muchas empresas ya lo están haciendo y son unos lineamientos muy puntuales que ya te ayudan a ti a tomar posición como marca, como empresa, incluso como persona, pero que están alineados es con el planeta. No tiene que ver con ningún tema político, sino directamente con el planeta. Exacto. Exacto. Aquí pasemos a la siguiente, si les parece bien. Esta es una postura o más bien una tendencia de la cual nos habla Busuma Senjon, que es la CMO de Netflix, que nos dice que, bueno, sí, de siempre se ha buscado como adelantarse un poco a qué va a suceder en el futuro y cómo se va a comportar un consumidor. Pero que hay una tendencia y es esta del marketing for the now, el marketing para el ahora, que lo que nos habla es que precisamente con todo este mundo cambiante que seguramente le sucedió a mucha gente cuando estaba, antes de que iniciara la pandemia, tenía sus propuestas de mercadeo, tenía ya sus campañas casi listas para salir, pero pues en el momento en que llegó la pandemia cambió absolutamente todo y el juego fue diferente. Entonces, ¿cómo se puede implementar una postura de donde verdaderamente el mercadeo, la forma en que nos vamos a acercar al consumidor sea escuchando muy bien lo que está sucediendo, lo que está viviendo en ese momento el consumidor? ¿Tú qué opinas de esta tendencia, de este otro acercamiento que es, no se puede predecir el futuro, tenemos es que actuar sobre la hora, sobre lo que está sucediendo en este momento? Lo que pasa es que eso nos lleva pues a la conclusión de la primera pregunta. La incertidumbre nos tiene que llevar a trabajar de esa forma porque no hay de otra. No hay ninguna investigación de mercado que nos diga qué va a pasar después de esta pandemia, porque no ha habido una pandemia cercana a que nos dé el benchmark. Como yo digo, no hay especialistas todavía en manejar pandemias. Los especialistas van a salir después de haber pasado toda esta crisis, y a los que les fue bien, pues serán los que seguramente en la siguiente pandemia, que ojalá no nos pase, pero si hay otra, pues serán los que tienen la experiencia. En este momento hay incertidumbre y hay que trabajar con lo que tenemos. Hay que trabajar con esa incertidumbre y, como siempre, tratar de tener la mejor información que tenemos a la mano. ¿Para qué? Para tomar decisiones de corto plazo. Ahora, yo estoy en desacuerdo un poco en sentar opinión en decir que solamente tenemos que trabajar en marketing for the now. Eso es lo que tenemos que hacer, es porque no hay otra forma de hacerlo. Pero Sí. definitivamente, el que primero ve las cosas
es el que primero, el que logra el éxito. Y si no, pues Netflix no hubiera tenido el éxito que tiene. Si no hubiera visto la transformación entre alquilar CDs y hacer streaming rápidamente y se hubiera quedado alquilando CDs, pues no hubiera logrado lo que logró. Entonces, el que se adelanta, el que puede lograr visualizar lo que viene primero que los demás, es el que tiene la ventaja competitiva y el que tiene además el dinero y la capacidad tecnológica para migrar. Entonces, siempre hay que estar pendientes de la investigación y o sea, de invertir en investigación y desarrollo y de mirar cuáles son las tecnologías que tenemos a la mano y que vienen y que se están imponiendo para migrar rápidamente. Entonces, siempre tengamos en cuenta que son las dos cosas a la vez. Uno, sí, el marketing ordenado porque es que nos toca, no hay de otra. Pero también hay que siempre ser futurólogo, porque cuando el primero que tiene la idea, pues puede ser el que lo logre y ya los segundos pues serán imitadores. Ahora, hay cosas como lo que ha pasado con Zoom. Pues aquí el que debía estar siendo usado, digamos que mucho más como medio de comunicación debió ser Skype. Claro. Skype pedaleó, o sea, estuvo tratando de posicionarse como la plataforma de video por muchos años. Y finalmente el que se impuso fue Zoom, que llegó de último, pero Sí. seguramente tuvo algún valor de mercado adicional que logró posicionarlo frente a los consumidores. O sea, yo todavía no me explico por qué no usamos Skype si cuando uno lo mira versus Zoom puede ser casi que lo mismo. Casi que lo mismo, sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor agregado de Zoom? No sé, pero todos lo usamos. Sí, es cierto. No, es que se volvió algo como que cambió tanto, de pronto fue que la gente estaba como tan acostumbrada al Skype y a los problemas que tuvo Skype como Tal cual. haciendo que la gente pues empezara a interactuar con cámara y esto que no era fácil. Cuando ahora se volvió una necesidad, creo que ya Zoom había aprendido todos estos errores y llegó en un momento en el que la digitalización es un must. O sea, esto es la Capitalizó la curva de empresa que... aprendizaje, obvio. Y Capitalizó ya la tenía curva todos de los aprendizaje, aprendizajes y todo. pero digamos que Skype pagó el precio de ser pionero. Sí, De lo que tú dices, es decir, generó la resistencia normal de las deficiencias tecnológicas que no era que las tuvieran ellas, era que no era que las tuviera Skype, era que no existía otra cosa. Y Exacto. después salieron otras plataformas. Hoy en día tenemos 10 plataformas fácilmente para hacer videoconferencia, todas muy buenas. Pero si ustedes miran el top of mind, pues Zoom fue el que se quedó con el mercado. Sí, pues uno ve el top of mind de nosotros, creo, pero uno ve el de los más chiquitos y es House Party, cosas, o sea, cosas que cuando hablan yo quedo como que, men, ya Claro, estoy sí, queda viejo. uno perdido. Queda uno tienes que tener perdido. en cuenta que hoy en día plataforma que no tenga streaming no existe, o sea, no puede existir, Exacto. ¿no? Exacto, eso nos conecta de pronto y me voy a atravesar con la quinta tendencia, que es el tema de si bien es algo que viene sucediendo desde hace mucho rato, que es el tema de la digitalización. Esto nos lo dice Michelle Peloso de IBM, que también la CMO de IBM, que dice que la digitalización ya no va a ser solo, digamos, una necesidad para el momento de venta, de que la marca necesita digitalizarse para el momento de venta, sino que todo lo que viene antes, que es de pronto toda la cadena de producción, la cadena de insumo, también se está digitalizando. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo crees que eso se va a, digamos, a repotenciar en este año? Pues es que es el aprovechamiento natural de los recursos tecnológicos. Es como, digamos, el hablar de inteligencia artificial. Hoy todo tiene que tener inteligencia artificial y seguramente la inteligencia artificial nos llevará a que todo sea más automatizado, a que tengamos otro tipo de procesos de producción, a que tengamos otro tipo de canal de venta, ¿por qué no decirlo? Porque pues lo que tenemos hoy es la digitalización como la conocemos nosotros y como nos las imaginamos los que no estamos metidos en la parte tecnológica, y es que pues tenemos acceso a la web y por la web pues miramos o Sí. tenemos acceso a infinidad de cosas, pero seguramente aparecerá otra cosa. O sea, yo sí quisiera mirar en qué anda, por ejemplo, la NASA o el Army o digamos que las Fuerzas Armadas de las grandes potencias, porque acuérdense que los grandes desarrollos siempre son causados o son ejecutados primero
por ese tipo de instituciones. Es decir, el Internet, los primeros en usarlo, pues fue el ejército. Los grandes desarrollos han sido motivados por ese tipo de inversiones en donde los países pues invierten una gran cantidad de dinero en desarrollo y en tecnología. Entonces, yo creo que vienen cosas mucho más avanzadas, cosas que ni siquiera imaginamos y que así como el mar se contaminó en los últimos 100 años, también la evolución tecnológica ha sido de los últimos 70 y más fuerte en los últimos 50 y ni hablar en los últimos 10. Entonces, ¿qué nos puede esperar en los próximos 10 años? Una evolución tecnológica gigante. O sea, que ni siquiera nos imaginamos, ni ustedes ni yo nos imaginamos qué puede pasar en 10 años. No nos imaginamos. No nos imaginamos qué va a pasar en 5. Yo creo que ahorita estamos temas de viendo, evolución tecnológica. ahorita en el tema, en temas militares y en temas de los que tienen esos presupuestos para investigación, tanto científica como tecnológica, se están viendo cosas como de películas de los 80, como que el tema de la automatización, el tema de las máquinas. Yo siempre me meto como en el tema de Terminator. Creo que le tengo un poco de miedo a Skynet, pero ya lo estamos viendo actual. Entonces yo creo que lo que viene ahora, que va a venir mucho más rápido, son cosas que ni en películas, o sea, es algo que nos va a sorprender. Sí, muchos, yo, por ejemplo, alguna vez veía un programa de televisión donde decía que los productores de Hollywood tenían alguna conexión con lo que la inspiración podría ser, digamos, con alguna conexión extraterrestre, porque era muy, Alienígenas ancestrales. sí, era muy coincidencial la forma como ellos dibujaban el futuro a lo que de verdad se convertía cuando las cosas pasaban. Ahora, puede ser que también la gente que se lo inventó pues haya sido inspirada en las películas. Entonces, pues por eso también no se sabe Y ahí qué no es se sabe primero, el huevo o la si fue gallina. primero la gallina o el huevo. Exactamente, tal cual. Pero sí, o sea, la tecnología es algo que viene muy, muy aceleradamente a cambiar el mundo y pues no sabemos qué nos espera y no sabemos también qué consecuencias positivas y negativas tenga esto. Yo también creo que hay que tener mucho cuidado, que seguramente la inteligencia artificial dominará al ser humano, así como usted cree en Terminator, yo creo que la inteligencia artificial puede dominar al ser humano y que hay que tener mucho cuidado con eso. Cierto. Y también creo, por ejemplo, en la teletransportación de viaje a las estrellas, en que podría ser algo en el futuro. La Pronto. descomposición molecular para para transportar al ser humano. ¿Por qué no? Bueno, son cosas que estamos aquí especulando, son cosas de ficción por ahora, pero a lo mejor si este video lo ven dentro de 50 años, Dirán dirán, que Se van somos a reír. futuristas. tenía razón. Dirán, Exacto. Mauricio estaba en lo cierto, iba por el camino, sino que como que no lo había descifrado. No, ahí Exacto. como para cerrar con este tema de tecnología siempre es como miedoso y apocalíptico, pero entonces cambiemos al último tema que tenemos, que es algo ya más como un tabú, y es algo referente también a lo que se ha visto mucho en series, en Netflix y todo, sobre la diversidad. La diversidad que también es algo que está ahora presente en todo lado, todos los medios, todos los programas tienen inclusión, estamos muy metidos en esto. ¿Cómo hace ahora una marca para estar como envuelta en esto, para tener una posición frente a esto, o si es, también si es positivo estar en una posición o no es positivo? ¿Qué Mire, opinas tú? yo tengo una forma de pensar un poco, a lo mejor me calificarán un poco digamos que radical en lo que voy a decir, pero es que lo que nos tiene que llevar a evitar el que hablemos de diversidad es que seamos diversos. Es decir, el que todo se haga con el sentido común y el que no haya sesgos digamos, y desfavorecimientos sociales. Eso es lo que siempre tenemos que procurar. Es decir, yo, por ejemplo, siempre digo, no estoy de acuerdo en que siempre las compañías nombran un director de Diversity and Inclusion y es una persona de color. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puede haber un blanco que sea director de Diversity and Inclusion? Nombran un blanco si es gay, pero no lo van a nombrar por ninguna otra razón. Cierto, cierto. Entonces, yo creo que es importante entender que todas las personas tienen que tener la misma participación y lo que causa digamos, las conversaciones de diversidad son los desbalances que existen naturalmente cuando
se discrimina una parte de la población. Y eso es lo que las compañías deben pensar en que tienen que entrar en políticas de no discriminación, de darle participación equitativa a todas las razas, credos, tendencias sexuales, sin ninguna restricción. Eso, digamos que se ve mucho más abiertamente y tranquilamente en los mercados más desarrollados. Los mercados latinoamericanos pues todavía tienen ciertos tabús y ciertas cosas que son dificilísimas de manejar. Por ejemplo, digamos, el hablar de diversidad sexual, complicado digamos, en una cultura como la nuestra. Sí, todavía. Hablar racialmente, de darle participación más a la gente de color, también difícil. Darle más participación a los indígenas. ¿Por qué tenemos que hablar de eso si eso debería ser natural? Si eso debería no ser ni siquiera un cuestionamiento que deberíamos tener. Entonces, si hablamos de diversidad, es porque hay injusticias. O sea, si se está hablando de eso es porque pues hay injusticias, injusticias naturales que todos tenemos que trabajar en que no las haya. Sí, Claro, y entonces, se empiezan, perdón, ah, perdón, yo dale. que me atrevo, hay temas ahí, sí, lo que tú dices, finalmente se nombra de pronto una persona de diferente tipo de diversidad simplemente como por cumplir, por llamarlo de alguna manera, con la agenda diversa, sin que verdaderamente sea de pronto un tema de que sea la persona más adecuada, sino simplemente por cumplir. Y digamos que se aplica, hay un tema que está surgiendo mucho también, que es el pink wash, que es precisamente el ser inclusivo sin verdaderamente tener esa voluntad de ser Exacto, inclusivo. exactamente. Es decir, aquí el ser inclusivo tiene que venir de convicción, Exactamente. ¿no? Tiene que venir por convicción, porque somos de verdad inclusivos y somos tolerantes y podemos trabajar con cualquier persona. No necesariamente porque nos toca, porque Exacto. pues tampoco o sea, eso es tanto como cuando a uno le toca estar con alguien porque lo obliga. No hay cosa más agradable que uno pueda estar con alguien porque quiere. Entonces yo creo que aquí todo esto, digamos que concluye en tolerancia, en que todos los seres humanos somos iguales y tenemos el mismo derecho a triunfar y a participar y a lograr cosas. Ahora, que cada uno sea diferente en personalidad y que tenga el deseo o no tenga el deseo de triunfar o que tenga la oportunidad, porque a veces son cuestiones de oportunidad, a veces es estar en el momento justo, a la hora exacta para que a uno le toquen las cosas. Pues sí, pero que no sea por una discriminación de raza, de sexo, de edad, de color, que no tienen que las personas no tienen las oportunidades necesarias. Con este mismo tema de la diversidad, tú de pronto que ya has estado en mercados más evolucionados y más abiertos, más conocedores, ¿qué consejo le darías tú de pronto a una empresa colombiana, latinoamericana, para que empiece a tratar estos temas o qué forma tendrían que empezar a tratar este tema de diversidad? Bueno, que el consejo es que los empiece a tratar, es decir, que los confronte, que, que se anticipe a que, digamos, que se vean obligados a hacerlo y que creen un programa de diversidad. Un programa de diversidad, no solamente diversidad de los empleados, que es lo más natural que debería ser, sino también de diversidad en buscar proveedores, digamos, en donde puedan ayudar ciertas comunidades. Por ejemplo, buscar proveedores de materias primas en las comunidades indígenas, en las comunidades afrocolombianas. Eso me parece que es muy importante. El que puedan ayudarles a vender sus productos, por ejemplo, usar las plataformas, los marketplaces para ayudar a estas comunidades que no están altamente favorecidas. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en este tema y creo que a las compañías les conviene y les conviene porque la sociedad los está viendo y la sociedad está premiando digamos, a las compañías que invierten en diversidad, pero en diversidad verdadera, un poco hablando también de los temas anteriores, en que no sea, digamos, algo que sea aparente, sino que de verdad sea cierto en lo que están haciendo con respecto a la diversidad.
Ok, súper, pues yo creo que nos queda, tenemos casi que para hacer, o más bien, deberíamos hacer una segunda entrega con otros temas que seleccionemos, porque pues obviamente y es claro que Mauricio tiene un conocimiento amplio y seguramente esto a la gente que lo está escuchando le empiezan a salir ideas, le empiezan a salir como dudas, seguramente también de cosas que pueden hacer. Y muy chévere que lo repitamos. Si te parece bien, Mauricio, vamos a preparar un segundo set de temas para que los hablemos, porque se nos hace súper interesante y Claro, súper útil para. con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, Mauricio, por el tiempo, por habernos atendido a todas estas dudas y a todos estos temas que se nos hacen súper importantes. Les vamos a dejar aquí en la descripción del video, o si no, también en la descripción del podcast, además de nuestras redes sociales, también vamos a compartir las de Mauricio, para que pues, si tienen alguna pregunta, si quieren extender algún tema o algún otro tema que quisieran tratar a través de Coffee Chat, también obviamente con Mauricio lo puedan hacer. Y pues importantísimo que se suscriban y que también estén pendientes de las próximas entregas, que seguramente estaremos hablando de estos y otros muchos temas bastante importantes y relacionados con todo este tema de emprendimiento, creatividad, mercadeo y publicidad. Muchísimas gracias, Mauricio. No, a ustedes muchas gracias, muchachos. Me da muchísimo gusto verlos. Y cuando quieran, aquí estoy a la orden. Perfecto. Que estés bien. Chao, chao a todos y que estés bien. Chao. Luego, chao.